a pasar a la palabra del Señor. La palabra del Señor habla acerca de la confianza. Hemos tenido varias palabras en esta semana, en estas últimas semanas, pero hoy día vamos a hablar un poco acerca de la confianza, ¿ya? A medida que Susana vaya avanzando, se va a poner ahí. La confianza en la que nos apoyamos usted y yo, ¿ya? Y nos vamos a basar en un versículo bíblico que aparece ahí, que es 2 de Reyes 18, 19 al 22, ¿ya? Confianza primero viene de confiar, ¿ya? Esperar firme, que se tiene, es una esperanza firme que se tiene en alguien o algo, ¿ya? Y bueno, hay confianza parlamentaria, hay distintos tipos de confianza también que nosotros podemos encontrar en nuestra vida diaria, ¿ya? Y vamos a ver solamente algo rápido de lo que realmente Dios quiere en quien tengamos también nuestra confianza, ¿eh? En 2 de Reyes dice, y les dijo Rabsacés: decid ahora a Ezequías, así dice el gran rey de Asiria, ¿qué confianza es esta en que te apoyas? Dice, pero son palabras vacías. Consejo tengo y fuerza para la guerra. Mas, ¿en qué confías que te has rebelado contra mí? He aquí que confías en este báculo de caña cascada en Egipto, el cual si alguno se apoyare, se le entrará por la mano y la traspasará. Y en los otros versículos dice, tal es Faraón, rey de Egipto, para todos los que en él confían. Y si me decís, nosotros confiamos en Jehová nuestro Dios, ¿no es este aquel cuyos lugares altos y altares has quitado a Ezequías y ha dicho a Judá y a Jerusalén, delante de este altar adoraréis en Jerusalén? ¿Ya? Todos conocemos la historia de Jeremías. Jeremías fue uno de los reyes, Ezequías fue uno de los reyes que cumplió fielmente la palabra del Señor, muy apegado a lo que Dios quería. Él derribó los altares, derribó todas las cosas donde se estaban haciendo las cosas mal. Por ejemplo, hasta la serpiente de bronce que estaba en ese lugar, la gente ya no la adoraba como algo, o sea, no lo veía como una señal de Dios, sino que empezaron a adorar a esa serpiente y también él la derribó. Por eso que este jefe del ejército, en este caso de la guerra que fue a enfrentarlo, que eran los asirios, lo enfrenta y le dice realmente las palabras que dice, ¿qué confianza es en la que te apoyas? ¿Ya? Ezequías confiaba mucho en lo que era Dios y confiaba mucho en Jehová, ¿ya? Entonces, estos asirios, que tenían los grandes ejércitos, que habían tomado ya muchas ciudades, también querían tomar esa ciudad, pero le estaban dando la oportunidad a que se rindieran. Y Ezequías mandó a 3 personas a ser voceros delante de ellos, y lo único que hizo fue, si uno sigue la historia en el capítulo de 2 de Reyes 18, se va a dar cuenta, porque dura más o menos hasta como el 20, la historia en general hacia abajo, donde muestran todo lo que este comandante hizo para amedrentar a Ezequías, para que se entregara, para que se rindieran y pudieran estar. Pero él no se dio, a pesar de que tenía todo en contra, porque eran muchos los soldados que estaban afuera y él no tenía ni siquiera la mitad de lo que estos asirios eran. O sea, por todos lados físicamente, o sea, y así mirándolo real, con una realidad profunda, no tenían por dónde salvarse. O sea, iban a la pérdida. Pero él siguió confiando en Jehová. Y dice en la segunda parte, aunque los asirios pensaron que los judíos solamente tenían un sentimiento falso de seguridad, Dios hizo que los asirios huyeran. Cuando uno sigue leyendo el versículo, los capítulos, se da cuenta de que estos asirios, al final, Jehová hace algo en otro territorio y ellos tienen que irse y se empezaron
a alejar. Y este oficial tan fuerte, tan poderoso que estaba ahí con todos sus guerreros, se vio muerto más adelante, donde quedó, fue muerto incluso por el mismo pueblo asirio, ¿ya? Y terminó Jerusalén en ese momento, y terminó Ezequías ganando la batalla con solamente confiar en el Señor, confiar en Dios, una confianza que él tuvo y que no dudó en ningún momento, sabiendo de que Jehová lo iba a salvar de aquel imprevisto o de aquella guerra en la cual se veía enfrentado. Pero hablamos un poco acerca de la confianza, y lo primero que empezamos a ver, el mundo y la sociedad pone la confianza en cosas materiales, la pone en mantas, la pone en sus capacidades, la pone en el dinero, en sus amigos, en los astros, y así podría enumerar un montón de cosas más que ponen el mundo entero la confianza, ¿ya? Y a lo mejor a algunos les va muy bien, a algunos les va más o menos, a algunos no llegan a ningún lado, pero ellos siguen poniendo su confianza en aquellas cosas y viven una vida así, ¿ya? Los cristianos frecuentemente ponemos nuestra confianza también en otras cosas, en nuestras capacidades también, en resolver los problemas solos, en el pastor, en la iglesia, los que asisten, en el hermano de más confianza, en la experiencia de otros, y algunas veces todas estas cosas nos cuesta, ¿ya? Nos cuesta a veces tener, no por no querer nosotros o no por no creer en Dios, ¿ya? Nos pasan estas cosas. Nuestras situaciones de vida, nuestra forma de ser y la calidad humana que llevamos por dentro cada uno de nosotros, a veces nos lleva a hacer las cosas por sí solos. Sabemos que Dios nos dio un libre albedrío y que nosotros tenemos la capacidad para enfrentar cualquier cosa, ¿ya? Eso lo sabemos porque Dios los hizo de esa forma y nosotros lo hacemos. Muchas veces agotamos todos nuestros recursos, ¿ya? Y al final del fondo, cuando ya nos vemos más, ahí recién nos acordamos de que hay un Dios que nos puede ayudar. Cuando debería ser al revés, ¿ya? Pero nos pasa frecuentemente, y le pasa a usted, le pasa a mí, le pasa a todo el mundo, aunque sean cristianos, aunque tengan la fe más potente, aunque ellos digan, no, si yo confío ciegamente en Dios, igual le fallamos al Señor en alguna forma, ¿ya? ¿Por qué? Porque vemos las cosas tan simples y a veces pensamos, ¿qué se va a preocupar Dios porque me duele la punta de la uña? ¿Ah? ¿Qué se va a preocupar Dios de mí si el problema que tengo voy y lo soluciono, pido un préstamo y listo, y se acabó? O hago tal cosa y se acabó, ¿ya? Pero, y no es que nosotros venga a juzgar nuestra forma de ser, ¿ya? No estoy juzgando eso, simplemente nosotros, como somos hechos a que podamos luchar contra la adversidad, nosotros estamos acostumbrados a eso, a resolver nuestros problemas. De una u otra forma lo resolvemos, pero no lo hacemos correctamente. Y es ahí donde chocamos con lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Dice, ¿dónde debemos poner nuestra confianza? ¿Ya? Cuando nosotros empezamos a analizar en dónde podemos poner nuestra confianza, debemos poner nuestra confianza en las cosas celestiales, no en las cosas físicas, ¿ya? Y ahí tengo yo Mateo 6:20 que dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, ¿ya? También Colosenses dice algo similar. La otra parte dice, debemos confiar en Dios,
¿ya? Y ahí tenemos, yo puse ahí Efesios, pero me gustó más un versículo que es Samuel, cuando en Samuel 17, 33, 39, ya donde se muestra cómo David ya enfrentó a Goliat, la confianza que tuvo en Jehová en esos momentos, ya, para poder vencer a ese gigante, ya. Eso me llamó mucho más la atención de los dos versículos que están ahí, que Efesios 4, 5, 6 y Romanos 8, 31, que habla acerca de confiar en Dios. Más práctico es ver lo que David hizo al enfrentar a Goliat. Y también vemos ahí una parte donde Saúl le dice: no, ponte esta armadura, ya, para confiar en lo físico, y le pasa su espada y le pasa todas sus cosas para confiar en lo que ellos tenían para la guerra. Sin embargo, él le dice: no, se despoja de todo aquello y solamente pesca su bonda y va y enfrenta a Goliat. Y él le da una serie de cosas que él ha hecho, que había matado osos, que había matado leones, y todo lo había hecho con la fuerza de que Jehová le había dado, o con la habilidad que Dios había entregado a David en ese tiempo para defender sus ovejas, ¿ya? Entonces, todas esas cosas, nosotros vemos él, claro, físicamente estaba preparado para luchar, ¿sí? Pero él, siempre que iba a luchar, luchaba bajo la confianza que tenía en Jehová. Para él ir a matar un oso, él primero decía: Jehová, ayúdame a poder matar este oso, y Jehová se lo concedía. El otro es: debemos poner nuestra confianza en la muerte de Jesús, ¿ya? Y ahí yo tengo en la muerte de Jesús, y dice, se me perdió el versículo ahora, Juan 11, no lo puse, era Juan 11, 25 en todo caso, ya no lo anoté, me equivoqué, pero están esos versículos puestos ahí donde debemos confiar. Sabemos de que Jesús fue llevado a la cruz del Calvario para salvar a toda la humanidad. Los que confían en Él, los que confían en la muerte de Jesucristo, y que Jesús murió y que luego resucitó, Dios nos hace salvos. Y esa es la confianza que nosotros tenemos, y esa es la confianza de que nos reúne cada domingo o cada día que nosotros queremos alabar al Señor. Es la confianza de que sabemos de que Jesús murió y resucitó al tercer día. ¿Para qué? Para darnos vida, y vida en abundancia. Debemos poner nuestra confianza en la palabra de Dios, ¿ya? Y sabemos de que la palabra del Señor es la que nos guía, es la que nos cuida, es la que nos protege, es la que nos lleva a toda verdad, ¿ya? Sabemos de que la palabra es la que nos da a nosotros la sabiduría para poder hacer todas las cosas que Dios quiere que nosotros podamos hacer, ¿ya? Nos encontramos de que la palabra es una palabra viva, ¿ya? Es una palabra que realmente nos puede ayudar en todo momento. Decía, se me estuvieron enredando los apuntes, pero sabemos de que la palabra del Señor, todas las cosas, ¿ya? Por lo tanto, si nosotros confiamos en lo que la palabra de Dios dice, nos va a ir bien también en nuestras vidas, sin dejar de lado todo lo que nosotros sabemos y podemos hacer, sin dejar de lado nuestras capacidades, sin dejar de lado nuestra inteligencia, sin dejar de lado todo lo que nosotros ponemos de nuestra parte. Sabemos de que Dios, aún así,
Él nos ayuda, nos protege, nos guarda, nos guía y nos lleva para llegar a un lugar algún día mucho mejor, porque no sabemos cuándo va a ser, pero sabemos de que así va a ser. Después vemos que algunos quitaron los ojos de la cruz, ¿ya? Algunos a veces quitamos los ojos de la cruz y no es una cosa de que nos vamos a olvidar de Dios, simplemente se muestra como que no queremos nada más con Dios, y no es así, ¿ya? Simplemente a veces nosotros no confiamos o a veces dudamos o a veces cuestionamos, que no está mal. Nosotros debemos cuestionarnos a veces, nosotros debemos analizar las cosas en profundidad, ¿ya? Pero no es que nos estemos alejando de la cruz. Y tenemos un ejemplo que pone también la palabra del Señor, el ejemplo de Demas, ahí en segunda de Timoteo, ¿ya? Donde vemos que Demas, cuando Pablo habla sobre Demas, dice, y Demas que se ha alejado, se fue a otra ciudad, ¿ya? Porque él sí se alejó. Y muchos de nosotros a veces también nos alejamos del camino que Dios nos ha trazado. Muchas personas llegan a las iglesias, están un tiempo y luego se pierden de las iglesias, ¿ya? Pero yo siempre pienso en aquellas personas. De una u otra forma, la palabra de Dios está en sus vidas, ¿no? De una u otra forma, Dios hizo algo y algo caló profundo en sus corazones, ¿no? No estoy justificando, ¿ya? Pero a veces esas personas también aún confían en Dios, ¿ya? A lo mejor no se congregan, a lo mejor ya no quiso compartir más con Pablo, ya en ese momento, Demas, y se fue a otra ciudad, pero a lo mejor ahí en esa ciudad también él tenía algún encuentro con Dios. No lo dice la palabra del Señor, pero es lo que a veces sucede en nuestras vidas. Como hay otros casos que sí, las personas ya se alejan de Dios y reniegan de la palabra de Dios, ¿ya? Esos son otros temas, pero hay mucho que nosotros hemos visto en los años que nosotros llevamos en el Evangelio y en los años que nosotros llevamos congregándonos. Hemos visto que llega gente, se va gente, hemos visto que está la gente, que no está la gente, pero no sabemos ni podemos juzgar nosotros en decir, esta persona ya no viene más a la iglesia y ya está perdida. Porque no lo sabemos. Se fue al mundo, que era lo típico que decía los pentecostales, no, mi hermano anda en el desierto, ¿ya? ¿Y por qué? Si a lo mejor él no está en el desierto, a lo mejor está más consagrado que nosotros mismos que estamos asistiendo a la casa del Señor. No lo sabemos. ¿Por qué? Porque la relación que existe entre Dios y el hombre es una relación secreta. Es una relación que solamente el corazón de cada uno de nosotros y el corazón de Dios sabe y conoce. Por lo tanto, nosotros podemos decir, bueno, no está asistiendo a la iglesia, podemos decir, ¿ya? Pero no podemos decir, esta persona ya no es cristiana. No es cristiana. A lo mejor lo vemos de repente en hechos o en actos que no son, según la palabra de Dios, no son lícitos que haga un cristiano, pero en algún momento de su vida él va a recapacitar, porque el Espíritu Santo igual está mirándolo desde lejos y en algún momento lo va a atraer nuevamente. O a lo mejor no, pero no es resorte nuestro, ¿ya? Y no es tampoco nosotros que tengamos que juzgar a esa persona porque ya no está en el camino. Simplemente ellos se apartan un tiempo o no se apartan para siempre, pero sabemos de que Dios no se aparta ni se va de nuestro lado. Eso sí tenemos una seguridad. Un poco de la confianza igual es una habilidad socioemocional que se cultiva a lo largo de la vida. Nosotros en el colegio nos encontramos con estudiantes que acaban y con confianza se traen de situaciones que
que han vivido. Que han vivido donde no se ha podido desarrollar esta habilidad porque han tenido ciertas dificultades, ciertos tiempos de la confianza al otro, porque es una habilidad que tiene que haber un tercero. Tiene que haber alguien más que lo esté apoyando. Exacto, pero cuando uno analiza eso y cuando a veces le pasa y le lleva a la relación que uno tiene con Dios, es diferente. Creo que siempre va a haber desconfianza o dificultades en la confianza cuando la visualizamos con la institución a nivel general, social, eclesiástico. Y ahí uno puede hacer la diferencia y valorar, como decía la Susan en su oración, de cómo es Dios, que si bien se manifiesta o uno lo invoca dentro de un contexto de paredes eclesiásticas, va más allá. Entonces, cuando tú planteas este tema de que la gente se aleja de la iglesia, me siento identificada con eso, porque a lo mejor hay un quiebre con la institución, pero ese quiebre no pasa más allá, dependiendo de la experiencia que uno haya tenido. Por eso creo que el analizar esta habilidad socioemocional que es la confianza es para que nos lleve a que nos juzguemos, porque quizás hay personas que tienen quizás un quiebre con Dios, pero no es porque lo quieran, sino que quizás parte de la historia de vida han tenido ciertos traumas o ciertas situaciones de dificultades en la confianza con un otro. Entonces es difícil llevar esa confianza a la relación que podamos establecer con Dios. Claro, por eso yo puse en un principio significante, puse que a veces confían en el pastor, confían en el hermano, confían en eso, y eso mismo nos lleva a tener ese quiebre que tú hablas, esas mismas cosas, esas mismas relaciones que nosotros formamos, tanto física, porque sabemos que la relación que tenemos con Dios es una relación de fe, es una relación que nosotros creemos y confiamos en Dios, pero por fe, y sabemos que Dios está ahí, pero no lo vemos. Entonces el ser humano necesita, para poder practicar esta confianza, en tener un otro que sea un referente, un otro que sea el apoyo, un otro que esté ahí siempre para ayudarlo, para protegerlo, para guiarlo o para lo que sea. Y Dios siempre pone personas así, ¿ya? No necesariamente a veces de la iglesia. Yo siempre tengo muy claro en mi mente, cuando yo empecé a caminar en lo del Señor, yo primero que nada pasan a buscar como a las 8:30 porque ya está oscuro, ¿ya? Esa era mi vida, o sea, yo estaba yendo a la iglesia y decía, pero pasan a buscar como a las 8:30 cuando ya está oscuro para que nadie me vea, para que mis amigos de la esquina no me vieran, ¿ya? Y yo partía y iba a la iglesia, estaba en la iglesia, lo pasaba bien, me gustaba, ¿ya? Y un día, y eso es lo lindo que hace Dios, ¿ya? Porque Dios te hace tener confianza en personas. Había una persona que se llamaba el tío Willy. ¿Ya? El tío Willy estaba en un restaurante, a veces yo iba a jugar pool ahí. Y yo me acuerdo que pasaban los hermanos predicando y yo me ponía en una pared gruesa que había ahí para que los hermanos no me vieran que yo estaba ahí, ¿ya? Y un día, X, este tío Willy estaba ahí con su cerveza, que siempre se tomaba 2 o 3 cervezas de litro, ahí. Él me llama y me dice, hijo, si usted va a ir a la iglesia, vaya a la iglesia. Pero si usted va a seguir viendo para acá, venga para acá y no vaya a la iglesia, porque no se desprestigia usted, desprestigia a sus hermanos, en lo que ellos creen y en lo que ellos hacen. Así que usted decida. Y eso caló tan profundo en mi corazón que yo ya no fui más al pool y me fui a la iglesia. Y ayer me preocupé de que si me pasaba a buscar a las 8, a las 9, a las 10. Entonces, yo le tenía mucha confianza a él, porque me llevaba muy bien con él, yo siempre lo ayudaba, ¿ya? Y bueno, después ya empecé a confiar en Dios, pero nunca me aparté tampoco de ellos, ¿ya? Para mí, todas las personas de mi barrio, de mi infancia, que yo los veo y los saludo con agrado, ya con sobrenombre, sin sobrenombre, pero yo los saludo.
porque, porque fueron parte de mi infancia, ¿ya? Y el que yo sea cristiano ahora, a mí no me quita de que yo pueda confiar en ellos. No me quita eso de poder confiar porque los conozco, los conocí mucho tiempo, entonces también confío en ellos. ¿Ah? Pero sé y confío en Dios. Pero siempre nosotros tenemos, como decía Paulina, siempre tenemos un referente a nuestro lado. Un referente que es nuestro apoyo, un referente que a lo mejor puede ser nuestro paño de lágrimas, un referente que puede ser distintas cosas, ¿ya? Pero a veces esos quiebres vienen justamente también por esas mismas cosas que pasan. ¿Ah? Porque vemos algo que no nos gusta y esa confianza se quiebra. Y esa confianza deja una herida grande en nuestras vidas. ¿Ah? Se puede sanar, pero la cicatriz va a quedar siempre. Y siempre vamos a tener ese recuerdo. En cambio, cuando nosotros confiamos en Dios, que es algo que yo le digo que no es tan físico, sino que por fe, esa relación nunca se quiebra, porque Dios no quiere quebrar esa relación. Nosotros nos alejamos, como yo decía de repente, como el ejemplo de Demas, que se alejó, ¿ya? A lo mejor algo vio en Pablo, algo vio en los otros, algo vio y por eso se alejó, y por eso se fue. Pero es bueno recordar de que nosotros no debemos juzgar cuando la otra persona no está haciendo. ¿Qué nos manda Dios a nosotros en la confianza que le tenemos a Dios? ¿Qué nos manda Dios a hacer por esa persona? Orar. Nada más y nada menos que orar. Y el Señor es el que hace la obra, porque la obra no es nuestra, sino que es de Dios. Y es bueno que es otra parte de otro tema, pero que tiene que ver también con el tema de la confianza. Más adelante. La conclusión. Dice, los cristianos deben ser personas que pongamos nuestra confianza en Dios. ¿Ya? La mayor parte de la confianza que nosotros debemos tener en nuestro referente como cristianos es Dios. Y sabemos que hay un Dios, que son tres personas, que está Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que cada uno tiene una característica especial para ayudarnos a cada uno de nosotros. Cada uno de ellos tiene una característica que desarrolla en nuestras vidas, ¿cierto? Y en Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Ya? Y en primera de Juan 4:17, se me perdió la hoja de los... Aquí, en primera de Juan yo puse, cambié ese Juan por 11:25-26 y dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirás eternamente. Cree esto. ¿Ya? Por lo tanto, nosotros tenemos que tener nuestra confianza en Dios. Ahora, una consulta. ¿Dónde ha puesto su confianza usted? Y ahí viene el Salmo 23, donde dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar. ¿Ya? Su vara y su callado, y todos conocemos el versículo completo, y lo podemos hablar sin ni siquiera estar mirándolo. Y ahí es donde nosotros le declaramos al Señor toda nuestra confianza, todo lo que nosotros tenemos hacia Él. Y esa misma confianza Él tiene en nosotros. Sabe que nosotros vamos a hacer el bien estando siempre a su lado. Y terminando con la conclusión. No, si viene mal, tranquila. Dice así, la confianza, de acuerdo al diccionario, es la seguridad o esperanza de que una persona o grupo de ellas actuarán de manera correcta en una determinada situación. Es decir, la seguridad que tenemos de que esa persona no nos fallará en el momento en que hemos puesto nuestras expectativas en Él. Y termino con esto. Dice, en la palabra de Dios
la palabra confianza, además de esa definición, alude a otras características. Significa tener la certeza de que la presencia del Señor es efectiva en nuestros corazones ante cualquier circunstancia. Es poseer la convicción de que podremos descansar en Él toda nuestra carga y salir victoriosos de esos obstáculos que se nos presentan. ¿Ya? Normalmente tenemos obstáculos, pero sabemos de que Dios nos puede ayudar a salir de todos esos obstáculos que se nos vienen encima. Y es la paz ganada de creer que incluso en los momentos más apremiantes de la vida contamos con el poder del Señor, que todo lo puede y que todo lo alcanza. Eso es la finalización de la confianza que debemos tener en el Señor, sin dejar de lado la confianza que nosotros tenemos en alguna persona o en algo que nosotros tengamos físicamente en nuestras vidas. Así que para Él sea la honra, la gloria y la alabanza, y que esta confianza nosotros la podamos cuidar, proteger y guardar, ¿ya? Pero no dejemos en ningún momento de recordar de que Dios sí ha puesto toda su confianza en nosotros y nos tiene en su camino. Para Él sea la honra, la gloria y la alabanza.